Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro primer invitado, quiero manifestar mi pesar, mis condolencias a mi amigo Ricardo Ríos, a nuestro compañero pues, de tantas luchas universitarias y también a quien conozco hace tantos años por el fallecimiento de su hijo Sebastián. Realmente lamento mucho este hecho, es un gran dolor para nuestro amigo Ricardo Ríos. Quiero hacerle llegar nuestras palabras de solidaridad, de condolencias a él y a su familia y bueno, enviarle un gran abrazo, pues. ¿Qué más le puede decir uno a un amigo en una circunstancia tan dolorosa como esta, ¿no? Así que bueno, lamento mucho el trance por el cual está pasando nuestro querido Ricardo Ríos. Bien, le damos la bienvenida a Felipe Mujica, ¿Cómo está, Vladimir? del Movimiento Socialismo. Bienvenido, Felipe. Volvió. Volvió. Bueno, aquí estamos, Felipe. De paso, tú estás de cumpleaños hoy, vale, te felicito. Descumpleaños. Ya te dejaste de eso. Sí, tú sabes que a partir de los 40 lo más conveniente es que tú no sigas cumpliendo y no comiences a descumplir. Y en todo caso, como este año ha sido tan accidentado, pues este año no cuenta mucho. Y después llegas hasta los 80. Y en los 80 tienes 0 años. Así es. Y entonces te comportas como cuando naciste. Está muy bien. Felipe, bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo ayer que si resulta derrotado en las elecciones parlamentarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, y por supuesto él renunciaría a la presidencia. ¿Cómo tomas tú esa declaración? Tú sabes que Maduro nos tiene acostumbrados, desde que es presidente de la República, a hacer anuncios que posteriormente no se cumplen. Yo reescuchaba esta mañana y he conversado con varios amigos recientemente la postura del presidente frente al tema del dólar. ¿Te acuerdas aquella primera vez cuando él dijo que iba a acabar con el dólar today y que iba a acabar con esto y con lo otro? Y después aquel programa con José Vicente Rangel, creo, donde saludó que en Venezuela se hubiese hecho lo que estaba ocurriendo y que el dólar tuviera el peso que tiene hoy en la economía venezolana. Bueno, una cosa, la otra, etcétera. Ese anuncio de Maduro sobre su renuncia, primero si tú lo ves en términos institucionales, un presidente que esté en pleno ejercicio de sus funciones, lo que debería haber dicho es que él está preparado para cualquier resultado, para ganar o para perder. Y que en todo caso el destino siguiente o el paso siguiente después del 6 es haber podido generar, que ojalá todavía se pueda hacer, un organismo que permitiera que efectivamente la Asamblea se convirtiera en el organismo plural, que tuviera que resolver todas las cosas y que el gobierno, el Ejecutivo, que tiene como organismo de control la Asamblea, asumiera que efectivamente él como presidente estaba dispuesto a tener una relación con ese organismo electo, independientemente de quién tuviera mayoría, de tal manera que pudiera cumplirse con eso. Ahora, es evidente cuando Maduro dice eso, también está haciendo un llamado a los sectores que usualmente votan por el oficialismo. Porque cuando él dice, si yo pierdo me voy, porque no me voy a calar, no sé qué cosa, etcétera, el llamado directo es, bueno, señores, estoy en sus manos. ¿En manos de quién? No de la oposición. En manos de quienes han votado tradicionalmente por él, que él sabe que allí hay un voto castigo. Un voto castigo que de 1000 formas, cuando tú hablas con las personas se manifiesta. Yo estoy cansado de hablar con personas vinculadas, activistas del chavismo que me han dicho, Felipe, ¿y cuándo salimos de esto? Militantes, en términos medios del chavismo que me han dicho, yo votar por esos candidatos que nos impusieron, jamás. Entonces, está claro que hay un voto castigo ahí en desarrollo. Un voto castigo endógeno, dirías tú. Bueno, endógeno, pero además eso tiene una característica que ya se produjo en el 2015. En el 2015, cuando se inventaría el resultado, está claro que una parte importante de los votos que llevó el gobierno a votar, no votaron por el gobierno y no por la oposición. Hecho que como voto castigo en Venezuela tiene historia. Cuando AD y COPEI, unos votaban por AD, otros contra COPEI o al revés. Después vino la circunstancia de Caldera y el Chiripero, que fue un voto castigo contra los dos. Después vino Chávez en el 98 y cogió el voto castigo también, que en ese momento venía de AD y de COPEI.
En el 2007 Chávez cogió el voto castigo cuando pensó que tenía a Dios agarrado por la chiva después de haber derrotado a Rosales e inventó la reforma aquella autoritaria y perdió la elección. Y en el 2015 también se produjo. Es decir, el llamado de Maduro es exactamente decir, mire señores, estoy en esta condición, estoy en sus manos y de ustedes depende que yo continúe o que continuemos todos. Ahora, ¿cómo debe asumir esa declaración del presidente las fuerzas opositoras? ¿Cómo lo deben asumir? Bueno, si yo pudiera hablar por todas las fuerzas opositoras, yo les diría, hay que agarrarle lo que está diciendo y hay que salir a votar masivamente. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente aquí tenemos una circunstancia que le hemos comentado ya muchas veces, que tenemos una oposición dividida, una entre los abstencionistas y la que participa en varias opciones. Eso trae, por supuesto, como consecuencia que la victoria sea muy difícil, pero aquí hay un hecho político que se puede producir independientemente de lo que ocurra desde el punto de vista de si la oposición va dividida o no. Si el país decide votar y que la gente vote por la tarjeta que le dé la gana, la tarjeta opositora, por supuesto, tú me preguntas a mí cuál y yo te diría, bueno, la del MAS. Pero si no es la del MAS, la gente puede votar por la tarjeta que quiera, pero que vote contra Maduro. Y eso puede generar un hecho político verdaderamente trascendente, que es que tú llegues al momento en el cual se saque la cuenta y resulta que la sumatoria de las tarjetas opositoras es superior a lo que sacó el gobierno. Más allá de cuál sea la composición de la Cámara. Más allá de cómo eso quede, porque eso está pendiente también de un hecho que no resolvió el CNE, no creo que lo va a resolver en 2 días. ¿Qué es la adjudicación? Que es el problema de la adjudicación. Cuando se decidió que creciera el número de parlamentarios, también se habló y se acordó, fue la última reunión de la mesa de diálogo, porque a partir de ese inconveniente, más nunca se volvió a reunir formalmente, se acordó que el CNE iba a resolver el problema de cómo evitar la sobrerepresentación. El MAS estuvo detrás de este tema durante todos estos meses e incluso se hizo una reunión con la presidenta del Consejo, donde estuvo Segundo Meléndez, estuvo María Verdial y estaba también Leonardo Morales, miembro del CNE, donde se planteó abiertamente qué hacer con el tema. Y la conclusión de esa reunión era que el CNE iba a convocar una reunión técnica para discutir el problema. Nunca se convocó la reunión. ¿Eso debe resolverse después de las elecciones o antes? ¿Cómo se puede resolver después? Tienes que resolverlo antes. Antes, por eso. Tú no puedes pretender que el esquema de adjudicación lo vas a resolver después de tener ¿Pero y por qué no está resuelto antes de las elecciones? Bueno, eso hay que preguntárselo al CNE porque ese tema quedó pendiente, nunca se resolvió y eso puede traer como consecuencia lo siguiente, que ya se produjo en el 2010 y se produjo en el 2015 y que por eso fue que se intentó corregir. Que tú tengas una asamblea en la cual alguien, gobierno u oposición, haya obtenido una determinada cantidad de votos y esa cantidad de votos sea inferior al número de parlamentarios que te corresponde. Tenemos que hacer una pausa, Felipe. Al regreso continuamos conversando y por supuesto comentar algo que dijo Jorge Rodríguez ayer en el sentido de que, bueno, pareciera que la oposición está intentando repetir es que esta oposición que participa, cosas a las que intentó el G4, eso por ejemplo está pensando en sacar a Maduro. Vamos a comentarlo al regreso. Palabras más, palabras menos, lo dijo ayer Jorge Rodríguez aquí. Ya venimos. Con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Socialismo, además candidato a la Asamblea Nacional. Tú vas encabezando la lista nacional del MAS, ¿no? No, va encabezando segundo. Ajá, y después tú vas de segundo. Yo voy de segundo, pues imagínate si la campaña era segundo. Claro. Mejor el segundo va de primero y tú vas de segundo. Sí, Y... para evitar ese problema. Ah, caramba. Y después viene María Verdeal, ¿no? Después viene María Verdial, después viene Tapia y después vienen una serie de dirigentes regionales del partido porque nosotros hicimos una lista que en principio pensábamos abrirla a que la encabezaran presos políticos, sectores de la sociedad civil, pero dentro de este desastre que fue la búsqueda de los acuerdos opositores, finalmente no quedó más remedio que hacerlo de esa manera. Felipe, ayer Jorge Rodríguez, jefe del comando Darío Vivas, decía que la oposición ha estado con un discurso de eso de sacar a Maduro que se parece un poco a lo que intentó el G4 y hizo ese señalamiento ayer. Pero yo creo que Jorge estaba equivocado. ¿Por qué? Bueno, pues Maduro no es opositor, que yo sepa. Maduro es el presidente de la República. Y el que dijo que se iba si perdía es Maduro. Yo no conozco ningún sector de los que estamos participando en la oposición que haya dicho que vamos a ganar las elecciones parlamentarias para que se vaya Maduro. El primero que ha dicho que se va
Si pierde, es Maduro. Ahora, yo no sé si fue que Jorge se equivocó con si Maduro era de la oposición o era del gobierno. Ahora, fíjate, la estrategia de la oposición de cara a este proceso fue la adecuada. Eso, por ejemplo, de ir dividida en varios bloques. Al final eso altera o no el resultado, porque la unidad multiplica, ¿no? Es un desastre desde el punto de vista del resultado y lo hemos dicho hasta la saciedad. En distintos momentos en que conversamos, nosotros hablamos siempre de la necesidad de la alianza en términos de la unidad perfecta de la oposición, que significaba que cada partido podía llevar su tarjeta, pero que los acuerdos permitían que las listas regionales, la lista nacional y los circuitos se produjeran acuerdos, como por ejemplo, ayer se hizo parcialmente un anuncio que lo hizo el MAS en los Altos Mirandinos, donde el MAS anunció a través de María Verdial que nosotros apoyábamos los candidatos de la alianza de los 5 partidos en función de tratar de preservar el circuito como un gesto de desprendimiento del MAS. Nosotros siempre estuvimos allí en esa condición. No se pudo, esta es una historia que en algún momento se conocerá, pero es evidente que fue y será un error ir en una confrontación como esta dividido, porque puede ocurrir lo que ya señalamos. Sacamos más votos que el gobierno al sumar todos los votos de los partidos, pero el gobierno queda con mayor número de parlamentarios. Ahora, frente a ese hecho, lo hemos señalado ya varias veces y lo vuelvo a señalar hoy, hay una oportunidad que ya no es de los partidos. Vamos a asumir que los partidos nos equivocamos. No nos pudimos poner de acuerdo por las razones que sean, y eso es un error. Ahora, los ciudadanos, que forman parte también de este proceso, tienen la posibilidad de corregir el error de los partidos. Los ciudadanos pueden decidir participar y pueden decidir ir a votar y mucho más frente a este hecho que estábamos comentando en el comienzo de la entrevista, frente al anuncio de Maduro. Pudiera ocurrir que masivamente los ciudadanos decidan ir, yo voy a votar contra el gobierno, en primer lugar. Voy a votar contra los que me están llevando a abstenerme porque eso no me lleva a ninguna parte. Y voy a darle una lección a los que no se unieron, dando la posibilidad de que con los votos de los ciudadanos se produzca una votación mucho más grande de la que eventualmente pudiera ocurrir. Esa oportunidad no debería perderse, ojalá se dé el milagro. Recuerda que usted lo comentó en varias veces. En el caso chileno se hablaba del milagro de la unidad de la oposición. En este caso estamos frente a un hecho que pudiera ser el milagro de la participación masiva de los ciudadanos y que en vez de votar el 40 o el 30%, vote el 60% y el gobierno reciba una paliza en ese resultado. Comentarios. No ha habido una oferta electoral más atractiva, pero ¿están seguros de que esta Maduro sí la va a cumplir? Convocaron una constituyente para una nueva constitución y fue un fraude total. Aníbal se refiere a la promesa de que si pierde se retira, ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces. Tú sabes que Maduro anuncia cualquier cantidad de cosas que después no se sabe si las cumple o no las cumple. Las últimas cosas que anunció Maduro fue el tema este de la ley que aprobó la constituyente para impedir la amenaza del imperio, etcétera, etcétera, y no se sabe qué más pasó con eso. E igual que eso, pudiéramos revisar cualquier cantidad de declaraciones del presidente que después no se cumplen. Yo me imagino que a Maduro le puede pasar lo siguiente. Suponte tú el escenario que hemos comentado. Llega la oposición y saca más votos que el gobierno. ¿Qué pasa allí? ¿Ganó o perdió Maduro? Perdió, ¿verdad? Pero entonces dice, bueno, pero yo tengo más parlamentarios, entonces gané. Frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué ganó y qué perdió? ¿Quién fue? Es decir, la cosa no está dicha por la libre. Es evidente que el gobierno sabe que puede tener menos votos, pero sabe que por el mecanismo que ya dijimos de la adjudicación pudiera tener mayor número de parlamentarios. Entonces simplemente es algo que está diciendo Maduro, que en mi opinión está dirigido fundamentalmente a tratar de que los problemas internos que ellos tienen se resuelvan. Pero, como ya lo dijimos, es una oportunidad para que los ciudadanos, para que la mayoría de los votantes venezolanos, que es el 80%, que todas las encuestas dicen que están en contra de Maduro, se expresen y pierdan la elección. Abogado Darío Lozada dice por aquí, buenas tardes, favor, ¿qué opina lo siguiente? Si a confesión de parte de relevo de prueba, lo que dijo ayer Maduro, que se iba si ganaba la oposición, podría ser un tácito plebiscito. ¿Es un gran reto o será que está cansado él también de tanta incertidumbre? Bueno, puede haber de todo eso, pero todo nos lleva al mismo punto, que si eso que dijo Maduro, que como ya señalamos, pudo haber hecho una cosa distinta, que era llamar a los acuerdos, al pluralismo, a que la Asamblea se entendiera con el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero ya que él dijo eso, bueno, eso puede tener carácter de plebiscito, como lo hemos dicho también. Mira, tú no puedes decir que es malo votar y sin embargo convocar a una consulta donde también se vota.
Entonces, ¿por qué es malo votar el 6 y si es bueno votar después, cuando en definitiva es una forma de expresarse? Bueno, lo mismo ocurre con esa pregunta. Hay que ir a votar. Esa es la respuesta que hay que darle a eso. Eduardo Pernalete, con el 40% de participación, el gobierno tendrá la mayoría calificada. ¿Cuál va a ser el primer planteamiento? Dios mediante el 6 de enero de la Alianza Democrática, económico, social, político. Ya basta, yo voto, dice Eduardo Pernalete. Bueno, hay que votar porque eso de que va a tener la mayoría calificada, eso todavía está por verse, eso depende de lo que ocurra. Tenemos un número de parlamentarios muy grande y si la votación se convierte en un hecho verdaderamente importante que vaya más allá del 40%, entonces evidentemente el resultado todavía es impredecible. Alcides Díaz, eres símbolo de esperanza y tu programa es muy acertado, me alegro por tu regreso, saludos de Rubio Táchira, gracias. Francamente, uno lee esos nombres y se remonta a la prehistoria, a los vivianos de toda la vida sin aportar nada al país, dice Luis Alejandro Rojas, no sé a quién se refiere. Bueno, por aquí también dice DKPT 20, prendo el televisor y te veo y lo veo allí, sorpresa. Bueno, sorpresa te da la vida. Bien, ahora fíjate, también es interesante saber cómo puede influir este resultado electoral del próximo domingo en un nuevo momento político en Venezuela, asociado a esto, por supuesto, a las elecciones norteamericanas, a lo que pasó en Bolivia, a varios acontecimientos internacionales, ¿no? Bueno, empezando por una referencia que tú estás haciendo ahorita a la elección norteamericana. Los americanos hace 4 años se equivocaron y pusieron a Trump de presidente. ¿Por qué se equivocaron? Bueno, pues pusieron una persona autoritaria que no se corresponde con la dinámica de ese país, bueno, y pasó lo que todos sabemos. 4 años después, los mismos ciudadanos norteamericanos decidieron corregir su error y votaron por Biden y le ganaron a Trump en una votación masiva históricamente nunca visto, lo cual indica que cuando el voto se ejerce, efectivamente pueden cambiar las cosas. Yo hago un llamado a que desde ese punto de vista nos comportemos como se comportaron los ciudadanos norteamericanos y participemos. Y el resultado puede incidir ¿de qué manera? Aquí hay que rescatar la Asamblea Nacional como institución. Es evidente que lo que ocurrió allí con el resultado del 2015 y el abandono de una conducta política de parte de quienes ganaron en el 2015 generó lo que finalmente pasó, que la Asamblea desapareció como producto de una acción dirigida por el gobierno para dividir la Asamblea, pero evidentemente producto de un error también de Guaidó y de Parra, porque si ellos no hubiesen peleado, nunca se hubiera ido a la Asamblea y la Asamblea estaría ahorita en pleno ejercicio. Es decir, es una cosa combinada, es una relación letal de esas que yo llamo, de la que tenemos en Venezuela, y si eso se supera ahorita y pasamos a tener una Asamblea que pueda legislar, que pueda controlar el gobierno, etcétera, tendremos un resultado absolutamente positivo. Bueno, Felipe, te agradezco mucho que nos haya acompañado en esta primera parte del programa. Váyase a celebrar su cumpleaños. Bueno, me lo voy a celebrar y también con la consigna que volvió. Ay, cantó Felipe, caramba. Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos. Y viene José Gregorio Correa, candidato de Alianza Democrática.